¿Te imaginas vivir en un laboratorio natural de la atmósfera? Aquí, en Colombia, confluyen el Pacífico, el Caribe y la cordillera, creando un mosaico único de microclimas, donde la lluvia, el viento y la temperatura nunca se comportan igual. Hoy hablaremos de esa variabilidad. Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. Colombia, ubicada en la esquina noroccidental de Sudamérica, entre aproximadamente los 4 grados de latitud sur y los 12 grados de latitud norte, aquí el clima no es solo una condición del ambiente. En cada gota de lluvia, cada ráfaga de viento y amanecer despejado, habla el ritmo de un país que, entre montañas, ríos y mares, aprende a convivir con la variabilidad del cielo. Las tres cordilleras, oriental, central y occidental, los valles interandinos, las planicies del Caribe y de la Amazonía, además de los dos océanos que nos bañan, hacen de Colombia un mosaico de climas y contrastes. Aquí, mientras en un extremo el sol quema los pastos secos del Caribe, en otro las nubes descargan torrentes sobre las laderas andinas. Esa diversidad es parte de nuestra riqueza, pero también del reto de entender cómo se comporta el clima que nos define. La dinámica climática de Colombia está marcada por un equilibrio delicado, el movimiento del sol, la dinámica de los vientos alisios y sobre todo la zona de convergencia intertropical, esa franja invisible donde los vientos del norte y del sur chocan y levantan la humedad que se convierte en lluvia. Cada año, cuando la zona de convergencia intertropical se desplaza, trae consigo dos temporadas húmedas y dos secas, marcando los ritmos de siembra, cosecha y descanso de nuestras comunidades. Ahora bien, para entenderlo un poco mejor, hablemos de los vientos alisios. Ellos soplan constantemente desde las zonas subtropicales hacia el Ecuador, moviendo aire cálido y húmedo desde ambos hemisferios. Allí, en su encuentro, nace la zona de convergencia intertropical, una franja donde el aire asciende, se enfría y forma grandes nubes de lluvia. Este movimiento que se desplaza a lo largo del año, siguiendo al sol, marca las temporadas secas y lluviosas en Colombia y regula gran parte del clima tropical del planeta. La zona de convergencia intertropical no es estática, se mueve al compás del sol y de los grandes hitos de su recorrido anual conocidos como los solsticios y los equinoccios. En el episodio anterior hablamos un poco de ellos y de cómo la oblicuidad, este aspecto de inclinación leve del eje terrestre, hace posible que existan las estaciones tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Es posible que gran parte de las personas que viven en países donde tienen estos cambios estacionales marcados tengan bastante presente los meses en que cada una de las estaciones ocurre. Sin embargo, para las personas que vivimos en las zonas tropicales, quizá el orden y los meses en que ocurren pasan un poco más desapercibidos. Por ese motivo, aquí los recordaremos. En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera, que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo, abre paso a esta estación. La primavera tiene una duración de 3 meses, marzo, abril y mayo. Por su parte, el solsticio de verano, que tiene lugar entre el 21 y el 22 de junio, abre paso a la estación de verano, con una duración de 3 meses, junio, julio y agosto. Asimismo, el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y el 23 de septiembre, da lugar a esta estación. El otoño también dura 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Por su parte, el solsticio de invierno, entre el 21 y el 22 de diciembre, da paso al invierno en el hemisferio norte, que tiene una duración de 3 meses, diciembre, enero y febrero. De esta manera completamos las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En el hemisferio sur
ocurren estas mismas 4 estaciones, pero siempre contrarias al hemisferio norte. Entonces, en ese sentido, tenemos que si en el norte es primavera, en el sur es otoño. Si en el norte es verano, en el sur es invierno. Si en el norte es otoño, en el sur es primavera. Y si en el norte es invierno, los meses que corresponden diciembre, enero y febrero, en el sur, estos 3 meses corresponden a la estación de verano. Como bien lo mencionamos anteriormente, la zona de convergencia intertropical es la encargada de la dinámica climática de la zona ecuatorial. Y si bien ella no es estática y se mueve al compás del sol, vamos a entender un poco cómo se da este movimiento. Durante los equinoccios, en marzo y septiembre, los rayos solares inciden casi directamente sobre el ecuador, haciendo que la zona de convergencia intertropical se ubique cerca del centro del planeta y favorezca las lluvias en amplias zonas tropicales, como en buena parte de Colombia. En cambio, durante los solsticios, el Sol alcanza su punto más en el norte o al sur, y la zona de convergencia intertropical lo sigue, desplazándose hacia el hemisferio correspondiente, hacia el norte en junio y hacia el sur en diciembre. Este movimiento estacional determina los ciclos de lluvia y sequía en las regiones tropicales. Cuando la zona de convergencia intertropical se encuentra sobre nuestro territorio, las lluvias aumentan y cuando se aleja llegan los periodos secos. Así, el pulso del clima tropical está guiado por la danza del sol a lo largo del año. En Colombia tenemos 2 temporadas de sequía. Estas ocurren principalmente finalizando el mes de diciembre con una duración de 4 meses que va hasta el mes de marzo y otra temporada de sequía entre junio, julio y agosto. Por otra parte, las temporadas de lluvia ocurren principalmente entre los meses de abril y mayo y octubre y noviembre. Sin embargo, este orden natural puede alterarse y cuando lo hace, Colombia lo siente. Es entonces cuando escuchamos 2 nombres familiares, casi míticos, que seguramente en algún momento los habrás escuchado, y ellos son el niño y la niña. La circulación atmosférica y oceánica del planeta actúa como un sistema de compensaciones. El aire cálido asciende en unas zonas y desciende en otras. Los océanos transportan calor desde el ecuador hacia los polos y las corrientes marinas regulan la temperatura de las costas. Pero en el Pacífico tropical, frente a nuestras costas, ocurre algo particular. Imagínate por un momento en las costas occidentales de Colombia, mirando justamente hacia el occidente. Esa gran masa de agua, el Océano Pacífico. Allí, normalmente los vientos alisios empujan las aguas cálidas hacia el occidente, acumulándolas cerca de Indonesia y Australia. Mientras en el oriente, frente a Sudamérica, las aguas frías del fondo marino ascienden refrescando el ambiente. Este equilibrio mantiene estable el clima tropical. Sin embargo, por razones naturales como la diferencia de presión entre el occidente y el oriente del Pacífico tropical, esos vientos se debilitan. El calor acumulado en el Pacífico occidental se desplaza hacia las costas occidentales de Sudamérica, que corresponde al sector oriental del Pacífico tropical. Las aguas de esta parte del océano se calientan varios grados más de lo normal. Y así nace el Niño, el fenómeno que altera el pulso térmico del planeta. Sin embargo, debido a nuestra posición geográfica, Colombia experimenta de una forma particular el fenómeno del Niño. Mientras que en las costas de Ecuador, Perú y Chile existe una mayor formación de nubes y un aumento de las precipitaciones, en Colombia se modifica la dirección de los vientos, desplazando la nubosidad e influyendo en la disminución de la precipitación. Durante los eventos de El Niño, el aire se seca sobre buena parte de Colombia, afectando principalmente las regiones andina y del Caribe. Las lluvias se reducen, los ríos bajan sus caudales, las cosechas se estresan, el ganado sufre la escasez de pasto
y el riesgo de incendios forestales aumenta. Por el contrario, cuando los vientos alisios soplan con más fuerza de lo habitual, las aguas frías ascienden. En ese sentido, existe una surgencia de las aguas un poco más profundas localizadas al frente de las costas occidentales de Sudamérica. Aquí, en Colombia, las lluvias se intensifican sobre nuestro territorio. Esa es la Niña, el lado opuesto del mismo ciclo oceánico atmosférico conocido como ENOS o el Niño Oscilación del Sur. También es conocido como ENSO por sus siglas en inglés de El Niño Southern Oscillation. Cabe aclarar que tanto la fase cálida como la fase fría del Niño Oscilación del Sur se reconoce por generar marcadas oscilaciones en las variables climatológicas, alterando así la temperatura del aire y precipitación. Sin embargo, este es un proceso natural y recurrente, cuyos periodos de ocurrencia han fluctuado en el último medio siglo entre 3 y 7 años. Se puede afirmar que estos son fenómenos que resultan de la compleja relación entre el océano y la atmósfera. Durante los años de la Niña, Colombia se convierte en un laboratorio natural de lluvias extremas, deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos. Ambos fenómenos son parte de la variabilidad natural del planeta. Sin embargo, sus efectos se han visto amplificados por el cambio climático. Se sienten cada vez más fuertes. Colombia, al tener ecosistemas tan diversos y economías locales tan dependientes del clima, es uno de los países más sensibles al vaivén de El Niño y la Niña. Durante los eventos de El Niño, la agricultura es uno de los sectores más golpeados. Los cultivos de maíz, arroz, frijol y caña sufren estrés hídrico y las pérdidas pueden alcanzar miles de millones de pesos. Por ejemplo, el fenómeno de 2015-2016 redujo los caudales de los ríos Magdalena y Cauca a mínimos históricos, afectando el transporte fluvial y la generación hidroeléctrica. Estudios acerca de los impactos económicos del cambio climático en Colombia, los costos económicos de los eventos extremos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación estimaron que un aumento del 20% en la frecuencia de desastres naturales vinculados a fenómenos climáticos podrían disminuir el Producto Interno Bruto de largo plazo en un 1,5%. Más allá de las cifras, este impacto se refleja en la realidad de agricultores, transportadores, comerciantes y familias que ven cómo el trabajo de todo un año se ve afectado por las consecuencias del clima. Por su parte, en los periodos de la Niña, el exceso de agua inunda cultivos, destruye carreteras, arrasa viviendas. La temporada de 2010-2011, una de las más intensas del siglo, dejó más de 3 millones de personas afectadas y pérdidas superiores a los 11 billones de pesos. Los sectores más impactados fueron la infraestructura, la vivienda y la producción agrícola. El IDEAM ha mostrado que estos eventos extremos también están relacionados con la deforestación, el uso inadecuado del suelo y la urbanización no planificada. Las lluvias intensas sobre laderas sin cobertura vegetal generan deslizamientos y las sequías en tierras degradadas aumentan la erosión y el riesgo de incendios. Pero el impacto no es solo económico, también es social y cultural. En Santander, algunos estudios muestran que los campesinos reconocen los cambios del clima y los interpretan desde su experiencia. Para ellos, las lluvias que no llegan o los veranos que se prolongan no son simples estadísticas, sino señales del entorno que se han vuelto impredecible. Aún así, las comunidades han desarrollado estrategias de adaptación espontánea. Diversifican cultivos, ajustan calendarios agrícolas y rescatan prácticas tradicionales para conservar el agua y la fertilidad de los suelos. En las montañas cafeteras, la relación con el clima se vuelve íntima. La caficultura colombiana depende de la temperatura, la humedad y la radiación solar. Investigaciones de la Universidad Nacional muestran que los eventos de El Niño suelen aumentar la productividad del café, gracias a un mayor brillo solar y una menor humedad, mientras que la Niña reduce la cosecha y eleva la incidencia de plagas como la broca del café, que encuentra en los ambientes húmedos un refugio perfecto.
El equilibrio del agro colombiano, por tanto, está tejido con hilos climáticos. Cada variación, cada anomalía repercute en la economía rural, en los precios de los alimentos, en la vida de millones de familias. Y aunque el cambio climático global está transformando los patrones de temperatura y precipitación, buena parte de nuestra vulnerabilidad está en cómo habitamos el territorio. Deforestar, ocupar zonas inundables, construir sobre laderas inestables o degradar los páramos nos vuelve más frágiles frente a los ciclos naturales del clima. La ciencia colombiana ha avanzado en entender y anticipar estos fenómenos. El IDEAM, las universidades y centros de investigación como CENICAFE han desarrollado modelos de pronóstico y monitoreo que permiten emitir alertas tempranas. Estas herramientas ayudan a las instituciones y comunidades a prepararse, pero también evidencian una verdad profunda. No podemos evitar que el clima cambie, pero sí podemos aprender a convivir con su ritmo. El futuro de la gestión del riesgo en Colombia no depende solo de la tecnología, sino de fortalecer la educación ambiental, la planificación territorial y la cooperación entre ciencia y comunidad. Cada acción local, desde sembrar árboles hasta proteger humedales, contribuye a amortiguar los efectos de los eventos extremos. El clima, en el fondo, no es nuestro enemigo, es un espejo de nuestros propios desequilibrios y una invitación a recuperar la armonía con la tierra. Los riesgos no solo provienen del clima, también están en la forma en que habitamos el territorio, planificamos nuestras ciudades y respondemos ante emergencias. Para entender cómo se gestiona el riesgo en Colombia, hoy nos acompaña Sebastián García Hidárraga. Él es geólogo especialista en prevención, reducción y atención de desastres y magíster en cambios globales y riesgo de desastres. Un gusto tenerte con nosotros, Sebastián. Bueno, Connie, primero que todo, pues darte las gracias por la invitación. Qué bueno poder aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento a este proyecto que tienes. A ti, Sebastián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué te parece si empezamos y nos cuentas un poco cuáles son los entes encargados de la gestión del riesgo en Colombia? En Colombia, la gestión de riesgo de desastres se organiza a través de un sistema, en este caso el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este sistema articula a todas las entidades públicas, privadas, comunitarias y académicas también que tienen alguna responsabilidad frente al riesgo. El ente rector de todo el sistema, el coordinador, es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o UNGRD, como se conoce pues a nivel nacional. Este depende directamente del despacho de Presidencia de la República y coordina, como te decía, todas las acciones a nivel nacional. Sin embargo, la gestión del riesgo no se concentra a un solo nivel, es decir, a nivel nacional, sino que también en cada departamento funciona un consejo departamental de gestión de riesgo, el cual en este caso es liderado por el gobernador, pero también en cada municipio, donde hay un consejo municipal de gestión de riesgo que es encabezado por el alcalde. ¿Por qué se hace esto? Porque permite que las decisiones se adapten a las realidades locales, realmente al territorio, porque gestionar el riesgo en una zona andina, costera o amazónica, digamos que no es lo mismo, ¿cierto? Cada territorio tiene sus particularidades y por eso es que se hace de esta forma. Dentro de este sistema también participan entidades técnicas y científicas como son en este caso el IDEAM, que maneja la información meteorológica e hidrológica. También tenemos al Servicio Geológico Colombiano, que monitorea los volcanes, sismos y toda la información de tipo geológico que produce el país. También está el DANE, que aporta información demográfica y socioeconómica. A esto también tenemos que sumarle los organismos de socorro, Fuerzas Armadas, los ministerios, las universidades, claro, además de toda la comunidad, porque el sistema nacional lo conformamos todos, comunidades inclusive. En conjunto, todos, como te decía, forman una red que busca que la gestión de riesgo sea una tarea compartida, continua y preventiva, no solo una reacción ante los desastres. Bueno, Sebas, para continuar, cuéntanos un poco y cuéntales también a las personas que nos escuchan qué es la gestión del riesgo.
Bueno, Connie, la gestión de riesgo no es como todo mundo piensa, que solamente atender emergencias, ¿cierto? La gestión de riesgo de desastres es un proceso social, un proceso técnico, de índole político, ¿cierto? Que busca conocer riesgos, que obviamente trata de reducirlos y en última instancia de tener que manejar esos desastres cuando ocurren. El objetivo principal de la gestión de riesgo de desastres es proteger la vida, pero también proteger los bienes, esa infraestructura que nos rodea y promover un desarrollo sostenible para el país. Todo esto está definido en la normativa actual del país, que está definida en la Ley 1523 del año 2012, la cual organiza todo el sistema nacional, como ya te lo nombraba, y además establece principios como la corresponsabilidad y la participación. Pero más allá de la norma, Connie, la gestión de riesgos es una forma de entender y habitar nuestro territorio. No se trata solo de atender emergencias, sino de anticiparse, planear mejor y de fortalecer las capacidades locales que ya se tienen para que los impactos de los eventos naturales o antrópicos, cuando se den, sean cada vez menores. Ahora, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de cuáles son los elementos claves y los beneficios de la gestión del riesgo? La ley establece 3 procesos fundamentales dentro de lo que es la gestión de riesgo. Todas ellas están inscritas, digámoslo así, en nuestra ley 1523. Estos procesos son: 1, el conocimiento del riesgo, que es identificar las amenazas, vulnerabilidades y niveles de exposición, ¿cierto? Es el punto de partida porque no se puede gestionar nada de lo que no conocemos. El segundo proceso es la reducción del riesgo. ¿En qué consiste este? Este consiste en aplicar aquellas medidas que buscan disminuir esas condiciones que ya conocíamos a través del conocimiento de riesgo. Aquí tratamos de mejorar la planificación del territorio, conservar ecosistemas y fortalecer las obras de protección y además tener una educación comunitaria. Todos estos aspectos hacen parte de lo que es la reducción del riesgo, ¿cierto? Y por último tenemos el tercer proceso, que es el proceso, digamos, que más se ve y el que el país ha estado más acostumbrado a tener, que es el manejo de desastres. ¿Qué abarca el manejo de desastres? Ya abarca lo que es la preparación, la respuesta y la recuperación ante los eventos que ocurren. Pero esto no quiere decir que cada proceso es particular o aparte, o sea, deben trabajar juntos. En este caso, cuando se trabaja juntos, cuando tenemos todos esos procesos alineados, entonces podemos salvar vidas, reducir pérdidas económicas, fortalecer la institucionalidad y, por ende, la planificación pública. Además, promovemos que las comunidades sean más resilientes y puedan adaptarse con más facilidad a los eventos que tenemos. Es una herramienta que es clave para construir sostenibilidad y una seguridad a largo plazo, una seguridad real. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por toda la información valiosa que nos brindaste hoy. Así las personas que escuchan este podcast pueden conocer un poco más de cerca qué es la gestión del riesgo, de qué se encarga, cuáles son los entes que la regulan. Bueno, y en esta oportunidad, Sebastián, no te podemos dejar ir sin antes hacerte una pregunta. Y esta es un poco más personal. ¿Tú cómo crees que el trabajo en gestión del riesgo, el trabajo que desempeñas actualmente, ha impactado tu vida? Connie, realmente la gestión de riesgo ha tenido un impacto grande en mi vida. Trabajar en gestión de riesgo realmente te cambia la forma que tú miras el territorio. Ya no es solamente un paisaje, una obra, sino que ves un conjunto de procesos sociales, naturales, humanos, que interactúan entre sí. Te hace más consciente de que el riesgo no es algo que viene de afuera, sino algo que se construye socialmente a través de todas las decisiones que tomamos. Te vuelve más empático. Detrás de cada mapa, de cada informe que tú haces, hay comunidades reales, hay personas, hay familias que conviven a diario con estos riesgos que muchas veces para ellos son completamente invisibles. Cuando tú puedes, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, aportar para mejorar esa realidad, entiendes que realmente la gestión de riesgo va más allá de lo técnico, o sea, del informe que tú puedes hacer. Es una labor más humana, más preventiva y realmente que se aporta, que sirve para que las comunidades realmente tengan un impacto positivo en sus vidas. Personalmente, a mí me ha dado un propósito de vida, saber que mi trabajo puede evitar pérdidas, que puede proteger vidas o ayudar a que la comunidad se recupere, es algo que realmente lo marca uno. Uno aprende que el riesgo realmente nunca se elimina por completo, pero que sí se puede conocer, que lo podemos reducir y que lo podemos transformar y que al final gestionar el riesgo es cuidar la vida.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias a ti por atender el llamado, por aceptar la invitación a este podcast y por compartir con nosotros tu conocimiento, que es de vital importancia para toda la sociedad. Connie, realmente otra vez muy agradecido, te doy las gracias por el espacio y ojalá que más personas se interesen por este campo. Todos desde el hogar, la comunidad, la institucionalidad tenemos algo que aportar a la gestión de riesgo y obviamente pues también espero que tu espacio, que este nuevo proyecto crezca y pueda llegar a muchas más personas, Connie. Un abrazo y esperemos que haya una próxima ocasión para seguir hablando del tema. En un país como Colombia, donde el clima no solo cambia entre estaciones, sino entre montañas, ríos y selvas, la variabilidad climática nos recuerda lo profundamente conectados que estamos con la naturaleza. Cada periodo de sequía o exceso de lluvia nos enseña que los fenómenos como el Niño y la Niña no son simples alteraciones del tiempo. Son parte de una dinámica activa que moldea ecosistemas, economías y modos de vida. Comprender esta variabilidad climática es un acto de conciencia colectiva, porque gestionar el riesgo no se trata únicamente de responder ante la emergencia, sino de anticiparnos con conocimiento, planificación y respeto por los ciclos naturales. Si algo nos enseña el clima colombiano es que la incertidumbre también puede ser maestra. En ella encontramos la oportunidad de adaptarnos, de fortalecer comunidades y de asumir la corresponsabilidad que tenemos con el territorio que habitamos. Así, la gestión del riesgo se convierte en una forma de cuidar la vida, de reconocer que el futuro depende de cómo entendemos hoy la variabilidad climática y en general las dinámicas de la Tierra. La ciencia cuenta.